Quant Sessions estamos con Carlos Uraga, es un ingeniero y emprendedor vasco, apasionado por la innovación y la sostenibilidad. Luego de aventurarse en diversos proyectos exitosos, como la creación de la compañía Accutronic Robotics, en 2019 funda Nantec, una compañía de soluciones tecnológicas que tiene como objetivo reducir los desechos plásticos a nivel mundial. Suena potente esto a nivel mundial y es muy ambicioso, exactamente, esa es la palabra. Cuéntanos un poco sobre Nantec, sobre este proyecto ambicioso que tienes entre manos. Pues bueno, Nantec es una empresa en la que nos dedicamos a eso, ¿no? A convertir toda la basura plástica, todo el residuo plástico, en productos petroquímicos, que vienen a ser combustibles sintéticos principalmente, y luego hidrógeno y metano. Pues lo que sirve ahora para hacer energías limpias y demás. Yo escuché esto y no me lo creía. Es decir, mira que de verdad que hemos tenido varios invitados acá y siempre hemos encontrado que el problema sobre todo el plástico, lo que hemos visto es que se resuelve como muy manualmente, por decirlo de alguna forma. Es algo esfuerzos muy aislados y muy pequeños que uno siente que las personas con las que está hablando lo hacen mucho por pasión, porque dicen este problema está ahí y sienten pero saben que es muy poquito lo que pueden lograr. No tiene el potencial que tiene lo que tú nos estás contando en este momento, porque es un potencial que tiene, es decir, el potencial que tiene de arreglar el problema del plástico prácticamente y además convirtiéndolo en energía. Sí, a ver, había que buscar una solución que precisamente fuera capaz de digerir todo el plástico que generamos. No solamente estos pequeños esfuerzos que son fundamentales, sobre todo a nivel mediático, son muy importantes. Cuando la gente nos vamos a recoger plástico en una playa, iniciativas de recoger los plásticos de los mares, eso es tremendamente importante, sobre todo porque dan luz al problema, sobre todo enseñan cómo de grande es el problema. Y nosotros lo que decidimos fue hacer un sistema que pudiera ir un poco más allá, ¿no? No solamente el hacer esos pequeños esfuerzos, sino decir, vamos a hacer algo que realmente sea capaz de absorber todo el plástico que generamos diariamente en la sociedad humana y que lo convierta en algo que sirva a su vez, que no sea enviarlo a vertedero o enviarlo a la incineración, a quemarlo. Entonces, de ahí nace un poco la idea del proceso. Convertirlo en algo que sea, como el combustible sintético, por ejemplo, consumido diariamente en todo el mundo y que, nos guste o no, pues se va a seguir consumiendo durante muchos años. Porque ahora estamos hablando del coche eléctrico, pero los barcos, el mercado de la aviación va a seguir necesitando los combustibles. Solo que si son sintéticos es mucho mejor porque técnicamente no estamos contaminando, no estamos extrayendo del petróleo y añadiendo CO2 a la atmósfera, sino que estamos tomando un recurso que ya está en la atmósfera, que es el plástico. Carlos, yo soy ingeniero, pero soy ingeniero industrial, de esos ingenieros que no producen nada. No ingenian mucho. Buen ingenio. Pero me hago la pregunta, como detrás de esto tiene que haber un tema potente científico, un tema potente de reacciones físico-químicas. ¿Cómo llegaron a la solución? O sea, ¿es un grupo interdisciplinario? ¿Cómo ocurrió esto? No, en realidad soy yo, que soy muy friki. Básicamente, estaba investigando en nanocarbonos. A mí lo que más me gusta, o una de las disciplinas que más me gusta, son los materiales. El futuro de los materiales, ¿no? Los nanomateriales, el futuro de las nuevas tendencias de materiales o las nuevas performances, vamos a decir, de los materiales. Entonces estaba investigando sobre todo en los nanocarbonos, en las familias del grafeno, que igual os suena más. Y el grafeno es un material que es esas estructuras moleculares de carbono específicas de hexágono que hasta hace 5 o 6 años eran tremendamente caras. Pero te hablo de que un centímetro cuadrado te podía costar $3.000, ¿no? O algo así. A día de hoy, de repente, salen ciertas familias de estos nanocarbonos que hay laboratorios en el mundo que empiezan a fabricarlas como en masa y de repente es súper barato. Hablamos de repente pasar a que 1 litro de este material te puede costar euros, ¿no? O dólares sueltos. Entonces yo pensé, vale, esto tiene que necesariamente generar nuevas aplicaciones en el mercado. Cuando un material pasa de ser inaccesible y tremendamente caro a tremendamente accesible, democratizado, etcétera, dije algo nuevo va a venir, ¿no? Y así que me puse a tirar por esa línea. Y lo primero que investigué fue cómo utilizar este material para aumentar la conductividad eléctrica del cobre, es decir, cómo hacer que las redes eléctricas pierdan menos energía, básicamente. Y luego empecé a leer papers científicos, yo que leo mucha ciencia, donde decían, entre otras cosas, mucha gente que si utilizabas estos nanocarbonos para la reacción de pirólisis de plástico, aumentabas el rendimiento. Yo de plástico sabía, pues,
absolutamente nada, hablando claro. Yo soy ingeniero, pero industrial, efectivamente, como tú, diseñador industrial en este caso, de plásticos, pues sé lo que es un polímero, evidentemente, y sé las bases de la química, pero no soy experto en química, ni en nanoplásticos, ni en polímeros, ni en nanomateriales. Y entonces, bueno, dije, a ver, esto realmente hay una cosa que sí entiendo y es la oportunidad o el momentum, ¿no? O sea, esto sería capaz de eliminar el problema del plástico, porque si metemos el plástico en pirólisis y lo convertimos en combustible, entonces sí podemos hacer una aplicación ya que sea de mercado y que sea necesaria a día de hoy, porque estamos arreglando un problema global. Entonces, convertir el plástico en combustible ya existía, vamos a decirlo así, porque del petróleo, uno de los derivados son los polímeros, es el plástico. Entonces, revertir esa reacción se puede si tú lo pirolizas, que viene a ser meterlo en una olla a presión o en un reactor a unos 500 grados, se transforma una gran parte o una pequeña parte en combustibles. Pero no es suficiente como para hacer el proceso rentable. No era suficiente como para que eso fuera energéticamente rentable, vamos a decir. Gastas más energía de la que generas. Ahora, con estos nanocarbonos que yo estaba trabajando, empezamos a ver eso, empecé a leer papers que decían que si los introducías en la reacción, a modo como echarlos como si fueran una sal, pues incrementabas el rendimiento. O lo que es lo mismo, que con la misma cantidad de plástico de entrada obtienes más combustibles de salida. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Yo que tengo muy poca aversión al riesgo, o mucha aversión al riesgo, no sé, nunca sé si es mucho o poco, como se dice, pero que no tengo miedo al riesgo, vamos a decir. Pues contraté una persona, cogí un laboratorio, empecé a comprar material y a hacer pruebas. Entonces empezamos a ver que, oye, ya con las 2 o 3 personas que fui incorporando al equipo, empezamos a tener resultados, vimos que funcionaba bien y entonces, muy, muy contento yo, dije, joder, pues estoy descubriendo algo bastante potente. Y me fui a las universidades a donde los mejores catedráticos, en este caso de polímeros y tal, se lo enseñé con todo mi orgullo. Y me dijeron, bueno, enhorabuena, eres el número 1200 que viene con esta idea. Me dijeron, muy bonito lo que has hecho, pero no. Me dijeron, a nivel laboratorio funciona muy bien, pero a escala industrial no. Porque hacerlo en un balón de 2 litros así es sencillo, se comporta todo igual. Pero cuando lo metes en un reactor de 7 metros, la temperatura en el inicio no es la misma que en el final, la presión abajo no es la misma que arriba. Entonces aquello ya se empieza a comportar diferente. Y me dijeron, entonces, esto ya se ha intentado muchas veces, pero no se ha conseguido por esto. Pero entonces yo ahí no escuché, no se puede hacer. Yo ahí escuché, la máquina todavía no se ha desarrollado. Y yo les dije, a ver, entonces, ¿la teoría lo permite? ¿La química lo permite? Porque yo estoy viendo que sí. Y la respuesta era, bueno, técnicamente sí, pero no se puede. Digo, no, pero no. Digo, si la tecnología no está lista, eso se puede trabajar. Pero si la teoría y la química lo permite, eso nos está diciendo que lo que hay que mejorar es la máquina. Entonces fue lo que hicimos, básicamente. O sea, empezamos a trabajar en una máquina un poco más grande. Tuvimos muchos problemas, la tuneamos, la arreglamos, aprendimos, sobre todo cogimos experiencia y lo conseguimos mejorar. Y entonces pasamos a una un poco más grande, hasta que ya vimos un poco dónde estaban los puntos flacos y hasta que ya los inversores y todo el mundo dijo, bueno, lo que tenéis que hacer es una real a tamaño real y punto, y dejaros de historias. Y entonces, pues bueno, es lo que hicimos. Hicimos una a tamaño real, otra vez nos empezó a no funcionar, fallaba por todos los lados. Pero trabajamos, mejoramos y así es como hemos llegado a un punto en el que ya sí lo hemos conseguido hacer muy rentable. Increíble, es decir, la teoría estaba hace rato, por lo que te entiendo que te dijeron esto, pero funciona en un laboratorio, pero a nadie se le ocurrió llegar y decir, pues intentémoslo hacer más grande a una escala que pueda ser... Yo imagino que a mucha gente se le ha ocurrido. Siempre que tengas una idea, siempre va a haber alguien que se le haya ocurrido antes. Siempre. Somos 7.000 millones de personas en el planeta. Es imposible que tú seas el primero y el único que tenga una idea. Otra cosa es cómo la has ejecutado. Sí, hay gente que lo ha tenido pero no la ha ejecutado o no ha llegado hasta el final, o el camino que ha tomado no le ha llevado a resultados positivos. Pero sí empecé a ver que había empresas que ya lo estaban haciendo, pero sin embargo utilizaban depósitos muy grandes, seguían consumiendo demasiada energía. Entonces había que optimizar aquello, sobre todo en el consumo de energía. Porque, insisto, la clave de esto es que tú cojas el plástico, que lo conviertas en un combustible y que generes más energía de la que estás consumiendo. Si no, no tiene sentido. Te quiero decir, para eso lo quemas y ya está, y generas un poco de energía y a correr. Pero en este caso, los depósitos que utilizaban eran grandes, consumían mucha energía porque están calentando un depósito muy, muy grande que al final, cuando se empieza a vaciar, sigues calentando, lo pierdes energía, etcétera, etcétera, un montón de cosas que había por optimizar. Bueno, pues nosotros decidimos ir a lo manejable y a lo modular. Dijimos, vale, ¿se puede hacer un depósito que en lugar de costar 7 millones de euros cueste 1? Bueno, vamos a intentarlo. La tecnología está ahí. La tecnología simplemente tienes que ir, tocar la puerta y utilizar diferentes técnicas a lo que se ha utilizado hasta ahora.
Entonces fue lo que hicimos, empezar a pensar de una manera diferente cómo construir esa máquina más barata. Fuimos reduciendo el tamaño, reduciendo los componentes que hacían falta, optimizando el consumo. Oye, que si sale gas por aquí lo podemos recircular para calentar y así gastamos menos de fuera. Pues un poco todo, optimizar ese proceso a nivel maquinaria, ¿no? A nivel acero inoxidable y a nivel lo complicado. Y así es como llegamos ya a un momento en el que dijimos, vale, ahora estamos ya en unos rendimientos que aunque el plástico que metamos esté sucio, mezclado, etcétera, etcétera, lo que se genera compensa la entrada de plástico. Entonces ahora sí, estamos sacando que del plástico sacamos productos válidos para la industria, tanto como de gas, como de combustibles líquidos y como de sólidos. ¿Y en este punto ya estás en el nivel de optimización que esperabas o todavía sientes que puedes llegar incluso a hacerla más eficiente la tecnología? Siempre se puede mejorar, siempre hay que intentar mejorar. Pero estamos en un nivel de optimización muy alto y sobre todo rentable para la industria, porque al final muchas veces, aunque para ti te valga el resultado, a la industria y al mercado no le vale, porque esto no es simplemente un tema técnico. Técnicamente se podía hacer ya de antes, pero que sea rentable es lo que hace que la gente te lo compre. Porque a mí el que me va a comprar el combustible para que esto sea una empresa y que pueda sostener los puestos de trabajo y demás, me va a tener que pagar un precio, ¿no? Entonces, si yo genero muy poco, esa empresa no se sostiene. Entonces, ¿se puede optimizar? Seguramente sí. ¿Estamos ya en un nivel de optimización que nos acepta la entrada en el mercado? También, estamos bien. Y ahora entramos ya en un rango, sobre todo ya de más al detalle, ¿no? Pues la industria de oil and gas que nos compra los combustibles sintéticos ya nos pide que tenga cierto nivel de cloro por debajo de no sé cuántas partes por millón, que tenga niveles de sulfuros de no sé cuánto por menos de no sé cuánto, tal. Entonces ahora estás ya en ese nivel de optimización de decir, bueno, vale, ahora me peleo ya con el mercado en cómo mejorar el producto por aquí, por allá, etcétera. Pero es una pelea que siempre vas a tener. Ahora y dentro de 20 años. Querrás seguir optimizando, mejorando, reduciendo costes, etcétera. Hasta que sea el proceso, pues, lo más óptimo posible, como el coche de Regreso al Futuro. Yo siempre digo, ¿no? Que el Doc le metía la basura por el techo y eso era el alimento para el coche. Pues eso es lo ideal. Carlos, una pregunta. Desde ese momento que fuiste a las universidades y te felicitaron y te dijeron, bueno, perfecto, lo hiciste a escala pequeñita, la teoría funciona. Me mandaron a mi casa. Felicitaciones, chao. Muy bien dicho. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, adiós. Bien hecho, espaldarazo. Hasta hoy, que hoy por hoy, ¿cuánto plástico se procesa en esta máquina que tienes en este momento? Esta máquina procesa muy poquito, la que tenemos construida con Ferrovial en el puerto de Bilbao. Esta máquina procesaría unas 2.000 toneladas anuales, unos 2 millones de kilos de plástico anual. O sea, bueno, muy poquito, digo muy poquito para la industria, para lo que es la industria. A nivel de plástico es mucho plástico. Y de ese momento hasta hoy que ya procesan 2.000 toneladas anuales, ¿cuánto tiempo pasó? Unos 4 años. Es un montón. Hombre, es un camino muy largo. Depende de cómo se mire. Puede ser poco tiempo a nivel de que hemos desarrollado algo en poco tiempo, es 4 años. Pero han sido 4 años muy duros, claro. Y ahora está el salto exponencial, ¿no? Ahora construiremos la primera planta de 25.000 toneladas. En el segundo año construirás otras 3 plantas como esas. Estarás procesando 100.000 toneladas y la idea es pues, que estés procesando 1 millón de toneladas en un periodo de 3-4 años y que en 2030 o 2035 estemos procesando 2 billones de toneladas, ¿no? Eso es la idea. Ahora el crecimiento es exponencial, ya podemos crecer plantas, pero estos 4 años han sido los más duros y los más lentos, claro. Claro, los más lentos. ¿Cómo se gestiona allí las expectativas de los inversionistas, las expectativas del mercado, tus propias expectativas? Las mías, con calma. Tú eres el último en cobrar en la cola. Las de los inversores, pues con mucho cariño, porque hay algunos que quieren ya, otros que entienden que esto lleva más tiempo. Inversores hay de todo tipo. Al final son personas y fondos de inversión. Entonces, cada uno tiene su estrategia, su tesis, sus necesidades. Hay algunos que quieren cobrar cuanto antes, hay otros que no, hay otros que quieren participar, hay otros que quieren estar envueltos en la reducción de huella de carbono, porque su métrica es la sostenibilidad. Hay otros que quieren cobrar cuanto más tarde, pero más mejor. Entonces, las expectativas de los inversores, pues individualmente con cada uno. Las personales, eres un emprendedor. Entonces, tienes que ir siempre a lo máximo, tienes que automotivarte y no se trata de expectativas, se trata de ser crítico contigo mismo constantemente. No hay otra forma de gestionarlo. El resto de expectativas, pues bueno, hay gente, los medios tienen sus expectativas, pues bueno, llegas a donde llegas y cuando llegas.
Como se suele decir, la naturaleza se toma su tiempo, pero al final siempre llega a tiempo, ¿no? Pues nosotros igual. Llegaremos cuando lleguemos. No se puede acelerar. Hay ciertas cosas, hay cierto trabajo que no se puede ir más rápido de lo que ya estamos yendo. Y sobre todo en esto que es innovación a full. Claro, es que eso es lo que cuando escuché de Nantec, dije, ¿por qué no había escuchado esto antes? ¿Y por qué no había escuchado este tipo de soluciones antes? Ahora, de hecho, estoy escuchando a través de ti que ya existen otras iniciativas similares que tal. Porque esto no se escucha tanto, es un tema ya político, ¿por qué no conocemos más de este tipo de iniciativas? Es lo que me llama la atención, sobre todo ahora cuando este tema, sobre todo la sostenibilidad, el problema del plástico, ya nos está llegando más a todos, es un tema que ya está entrando más como al público en general y lo conocemos. Este tipo de soluciones no las conocemos realmente. A ver, yo creo que primero es porque son relativamente nuevas. Hace 5 años no tenías disponibles estas iniciativas. También hay otro motivo que es la regulación. Tú hace 5 o 10 años, si hubieras tenido esta tecnología, no hubieras triunfado. Y te digo por qué. Nadie hubiera comprado el producto. O sea, la industria de oil and gas, las empresas petrolíferas, Repsol, Cepsa, Petronor, etcétera, de la vida, si tú hace 10 años les llegas a decir, oye, estoy fabricando combustible sintético, te lo voy a vender, te hubieran dicho, no lo quiero. Yo tengo mi proceso requete optimizado, cojo crudo de petróleo y obtengo los combustibles que yo vendo. Tengo una serie de pasos que tengo que dar, me cuesta mucho dinero y ya lo tengo todo muy establecido. No necesito ahora gastarme dinero yo en adaptar esto para que tú metas tu producto sintético en esto, ver cómo funciona tal. No me apetece, no lo quiero. O sea, el mercado del oil and gas lleva 50 años funcionando como un avión. Cada día sube y baja el precio porque la demanda es abismal en todo el planeta. Entonces ha sido la regulación la que les ha dicho a la industria, a estas industrias, hey, ahora tenéis que meter producto de segunda vida. Os obligo para ser más sostenibles, para generar menos emisiones de CO2, etc. Entonces es cuando estas empresas dicen, vale, a locos como Carlos Uraga, entonces ahora sí te vamos a comprar el producto. Ahora negociamos y tal, pero bueno, ahora nos interesa el producto. Entonces, por ejemplo, eso es un poco para explicar el por qué hasta ahora no se han hecho, ¿no? Y luego también porque no es una tecnología madura. Porque nadie se quiere arriesgar a decir, yo convierto el plástico en combustible y que luego no funcione. Entonces todavía la gente va muy con pies de plomo a decir, bueno, vamos poco a poco a crecer, a poner una planta, 2, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces eso juega un papel importante también en las iniciativas. Y luego, por otro lado, también te digo una cosa, siempre hay crítica. Yo no sé cómo, pero el ser humano es tan maravilloso que aunque hagas algo fenomenal, te van a criticar. Hay un chico que se llama The Ocean Cleanup, desarrolló una serie de barcos para recoger con unas redes los plásticos del océano y transformarlos en algo, no recuerdo, y le empezaron a criticar porque como estaba recogiendo los plásticos de la superficie, también se estaba llevando peces, porque en los primeros 5 metros de esa superficie también hay peces. Y dices, bueno, creo que los pescadores también lo hacen y no les criticamos tanto, ¿no? Porque es lo que comes, pero bueno, este chico también le criticaron, fíjate, entonces es como, vale, o sea, a la gente ya cada vez le gusta menos salir a la palestra a decir, hey, estoy haciendo esto porque es bueno, porque también te van a criticar. Igual que a nosotros, por ser combustibles sintéticos, nos dicen, ya, pero si es combustible, también contaminas. Y dices, no, porque el combustible, el que contaminar es hacer más huella de carbono e incrementar los niveles de CO2 en la atmósfera, y eso lo hacemos con el petróleo que está bajo la tierra. Si lo haces con cosas que están ya en la atmósfera, no lo incrementas, ¿no? Es como coger CO2 del aire, hidrógeno del agua y hacer un hidrocarburo, y entonces hago combustible, lo vuelvo a quemar, lo vuelvo a poner en la atmósfera, no estás contaminando absolutamente nada. Pero la gente ya escucha combustible, combustión y dice, no, ya no queremos, ya esto es malo. Entonces, siempre te van a criticar, hagas lo que hagas, da lo mismo. Ahí en algo que dijiste me pareció muy interesante. Hace 5 años entonces no era posible, ahora hay un tema regulatorio donde estas empresas que hoy por hoy son tus clientes y tus potenciales clientes dicen, bueno, venga que ahora sí quiero conversar con usted porque ya tengo que avanzar en este camino. Entonces, lo que está ocurriendo hoy por hoy, ¿qué es? Es como tú haces parte como de proyectos pilotos de estas organizaciones. En realidad, esto empieza a ganar fuerza dentro de su torta de combustibles y de cosas que compran. ¿En qué estado está actualmente? Pues mira, ahora somos 4 locos haciendo combustibles sintéticos, pero si en un momento llegamos a fabricar lo suficiente como para ser una fuerza de aprovisionamiento de combustibles, o sea, como para ser fuertes, digamos, frente a la industria de oil and gas, nos convertiremos en un problema para la industria de oil and gas, porque es un lobby muy grande, nos guste o no. Y entonces, pues seguramente nos comprarán o llegaremos a
De alguna manera, generar una simbiosis entre todas las empresas en las que todos estemos cómodos. Pero gracias a la regulación es lo que nos permite poder entrar en este mercado. Porque si no, insisto, las grandes corporaciones lo que miran es el dinero, tienen muchos empleados que mantener, no se la van a jugar a tomar una mala decisión o a coger un producto nuevo por ser más sostenibles si no es la regulación la que les obliga a ser más sostenibles. Por eso es importante que la regulación apriete en ese sentido a la industria. Poco a poco, de una forma también sostenible económicamente, sostenible a nivel de empleo, pero hay que ir forzando a las empresas a tomar medidas de más verdes o más sostenibles, valga la redundancia, por no utilizar tanto la palabra, pero es lo que hace que estas empresas puedan abrir un poco la puerta a nuevas iniciativas como la que hacemos nosotros. ¿Y cómo logras eso? Es decir, por ejemplo, hablando con Javier y con Yolanda, nos decían que justo es algo que has mencionado un poco por un lado, y es el desconocimiento de la gente y el miedo a arriesgarse con algo nuevo. Entonces, por ejemplo, Javier nos decía que parte de su trabajo, él hace detergentes, pero sostenibles. Es decir, en vez de venderte el tarro plástico con un montón de agua, que en realidad es 80% agua, te vende el concentrado y te lo rellena, básicamente. Entonces decía que la gente no lo conocía y no se arriesgaba a comprarlo. Entonces él usó una palabra que era como... Él decía que muchas veces tiene parte de su trabajo para lograr ventas un proceso evangelizador. De explicarle a la gente, no, es que esto de verdad funciona, esto de verdad está bien. Y no es porque usted ve todo el tiempo el comercial y le han vendido que el detergente bueno es este. No, este es bueno, realmente es mejor. Y porque también es un tema de que contamina menos para usted, para su casa. Usar es lo que yo le vendo, pero la gente no le entra en la cabeza. Como que, no, ya estoy acostumbrado a esto y me voy por esto. Entonces dice que le ha costado mucho romper esa barrera. Sí, siempre hay. A ver, a nivel de... Para eso está el marketing y la comunicación, ¿no? Precisamente personas como aquí mi compañero Andrés te lo puede decir. O sea, por muy bueno que seas técnicamente, por muy bueno que sea el producto que estás generando, por muy bueno que tú sepas que es para la sociedad, hay que explicarlo. Porque, insisto, yo estoy generando algo que es bueno desde todos los ángulos que lo puedas mirar, pero hay gente que todavía escucha combustible sintético y solo porque tenga la palabra combustible se piensa que soy un contaminante más. Entonces, hay que evangelizar, como dices tú, o hay que educar un poco en ese proceso, pero simplemente porque la gente lo desconoce y es normal. Entonces, hay que explicarles que no, mira, contaminar no es todo. La palabra contaminar no abarca todo. O sea, la palabra contaminar implica elevar los niveles de CO2, etcétera, etcétera. Entonces esto no los eleva y por lo tanto no estamos contaminando. O utilizar este combustible es más limpio que utilizar otro por estos motivos. Eso hay que explicarlo. Porque es normal que la gente no lo sepa y igual que yo desconozco de muchas otras áreas, yo sé de lo mío, pues la gente al final, el ciudadano de a pie no tiene por qué saber ni lo que es la pirólisis, ni lo que es el combustible sintético, ni de dónde sale. ¿Cómo ha sido para ti en este proceso con Nantec, en este proceso de obtener energía a partir del plástico? ¿Encuentras comunidades globales, local? ¿Cómo ha sido esto para ti? Es una buena pregunta. Lo primero, yo suelo decir que los emprendedores somos bichos raros. Y tú como emprendedor siempre estás absolutamente solo. Eso por un lado. Porque los emprendedores o emprendedoras como tal estamos focalizados el 100% de nuestro tiempo en lo que estamos emprendiendo, o en el negocio, en la empresa, el proyecto. Entonces, primero, que compartes muy poco tiempo con otros emprendedores o emprendedoras. Eso es algo que deberíamos de alguna manera intentar mejorar porque no hay alguien con quien puedas compartir todas tus inquietudes o que todos los días te digan que no, o que todos los fondos de inversión te rechacen, o que todas las trabas que te vas poniendo, o que te van poniendo, perdona, mientras tú además tienes que motivar a un equipo, tienes que responder lo bien que lo estás haciendo ante los medios, ante la familia, ante los amigos, ante tal. Siempre tiene que ser hombre, puedes decir que no todo va bien, evidentemente, pero hay ciertos niveles que tienes que mantener, ¿no? Tú no puedes decirle a tu equipo, esta semana vamos fatal, no tenemos dinero, otro inversor nos ha dicho que no. Hay ciertas cosas a nivel motivacional que tienes que mantener. Entonces, tú estás solo o sola, no tienes personas que tengan tu misma vivencia o con las que puedas compartir tu verdadero sufrimiento, vamos a decir, o el verdadero peso que llevas. Y además, de cara a la galería, tienes que dar siempre una imagen un poco más positiva de lo que es en realidad, ¿no? Porque esto funciona así. Si no. A perro flaco todos son pulgas, como decía mi padre. Si te ven flaco, te van a ir más pulgas. Entonces tienes que ser estoico y tienes que ser un poco duro. Y luego, en cuanto a lo que dices de comunidad,
Yo rotundamente creo que sí, deberíamos de hacer un poco más de comunidad, pero sobre todo también de apoyo al emprendedor o a la emprendedora. O sea, deberíamos hacer un poco más de comunidad, de comunicación, de naturalizar los procesos, de naturalizar que las cosas vayan mal, de naturalizar que un proyecto tiene que pasar por fases en las que no vaya bien y de que no se critique, ¿no? Que no... Además es que en España es un país concretamente en el que somos muy de si te va bien ya sabía que te iba a ir bien y si te va mal también sabía que te iba a ir mal porque eras un loco. O sea, cuando empiezas algo hay dos posibilidades, o luego eres el genio o eres el loco. No hay un, bueno, lo intentó, lo hizo bien, pero no pudo o no salió por esto y por esto y por esto, ¿no? O sea, solo están esas dos vertientes. Mira que es súper interesante lo que dice Carlos, porque es que una de los puntos clave cuando se trabaja en sostenibilidad, y de hecho lo estamos viendo pues sesión tras sesión y de vivir de este proyecto que tenemos donde descubrimos la sostenibilidad de distintos ángulos. Mira que la transparencia y la mirada hacia el interior es súper clave en cualquier proyecto sostenible de cualquier índole. Pero esto que nos estás diciendo, pues es como es la realidad. Es como hay que, no sé, falta mucho trabajo como en normalizar un poco en, oye, un proyecto tiene sus altos y sus bajos y a lo largo del tiempo tiene sus victorias, tiene sus fracasos y por ese fracaso no te pueden crucificar, sino que al contrario, si hay comunidades como, hombre, pues yo también me equivoqué por ahí, ven y compartamos y ven y te muestro esta solución que hubo. Pero pues en realidad eso no es como que no es lo que está ocurriendo en este mismo instante. Es decir, no, al menos acá en España no se está socialmente en ese punto. No, que va. Y estaría muy bien que tuviéramos un grupo de terapia quizás donde poder decir todo lo que hemos fracasado y poder contarlo, ¿no? Sí, porque es que lo que pensaba era eso, como... Y lo mencionaste en algún momento que mucha gente a veces... lo que mencionabas del barco este que tiene, que lo critican. Entonces también yo creo que eso cierra muchas veces a las personas a querer mostrar sus ideas, a quererse como abrir un poco más porque tienen miedo a ese rechazo y a esa crítica que a veces como parece fortuita, ya como que hay que criticar por criticar. Absolutamente. Y es que encima cuando tú eres una persona que va a emprender, si ves que el de al lado lo ha hecho y encima le critican, dices, ¿para qué me voy a comer yo ese marrón, con perdón? De voy a emprender con todas las dificultades que ofrece para que encima me critiquen. Pues entonces ya no merece la pena por ningún lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez vamos un poco a mejor en ese sentido. Pero todavía hay mucho que educar. Sobre todo hay que entender una cosa. Emprender es como el ciclo de una venta. O sea, hay ciertos ciclos en los que tienen que pasar ciertas cosas. Tienes que tropezar. Necesariamente. Te tienen que decir que no, necesariamente. Tienes que pivotar, necesariamente. No es porque una empresa pivote, no es que ha cometido un error y tienen que corregirlo. No, han tocado una puerta por la que no era, tienen que ir por la siguiente. Porque cualquier nuevo proyecto, cualquier iniciativa, por definición, es algo que nadie ha hecho antes. Entonces, si nadie lo ha hecho antes, necesariamente vas a cometer errores, necesariamente te tienes que equivocar, no puedes dar a la primera con todo, es imposible. Entonces hay que normalizar y hay que entender que todos esos errores, todos esos noes, todos esos pequeños fracasos, que a mí no me gusta llamarle fracasos, me gusta llamarlo lecciones en todo caso, son necesarios en este proceso. Entonces, cuando alguien tiene un error, un pivotar, un por aquí no es y por aquí sí, o cuando alguien tendemos a decir, pues mira, lo ha hecho mal, porque esto... No lo ha hecho mal. Lo que teníamos que decir es, mira, vamos a seguir dándole todo el apoyo para que siga intentándolo porque en algún momento lo conseguirá. Y cuando lo consiga, está haciendo algo que es bueno para todos. Sí, mira que cuando hablábamos con Yolanda, que ella justo se especializa en comunicaciones, nos decía que eso tal vez pase justo, yo no sé, lo que yo siento que me quedó lo que hablábamos con ella, sea como el huevo y la gallina allí, porque al no comunicar desde un comienzo, cuando llega la crítica, también llega por desconocimiento. No sé si me explico bien de esto. Entonces también es del lado del emprendedor estar más dispuesto a ese riesgo. Porque lo que acabas de decir es que yo creo que eventualmente va a pasar eso, que si todo el tiempo estás comunicando lo que estás haciendo y la gente conoce el proceso que estás manejando, en un momento de crisis, por decirlo de alguna forma, donde haya algo que podría llegarse a criticar, no, pero mira el proceso que ha sido. Como se está hablando transparentemente todo el tiempo. ¿Ya? No sé si
si tenga sentido lo que estoy diciendo, pero... Completamente. Yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer más. Lo que pasa es que al final los que somos técnicos nos metemos en la técnica. El marketing no es lo nuestro o pecamos a veces de no trabajar lo suficiente. Yo por eso tengo aquí a mi querido Andrés, que es la persona que es experta en marketing y es el que me apoya y es el que se encarga de estas cosas. Porque nosotros al final somos de estar trabajando en nuestra cueva y claro, poco más. Estás en lo tuyo. No, es que con Jorge también nos comentaba que él nos decía cuando justo los tropezones, todo eso, él me decía, yo me comía eso solo. Y seguía adelante por pasión, porque Jorge es el que te comentábamos de las pelotas, que recicla las pelotas de tenis. Y eventualmente empezaron 4 personas, terminó él ya aliándose con otra gente, cambió el equipo, pero él siempre fue la cabeza y él se comía todos estos fracasos, por decirlo, o lecciones solo. Y él seguía adelante porque creía en su proyecto, pero fue un tema de terquedad y no todo el mundo tiene eso. Es decir, si no está el ecosistema, ya el que sigue adelante es simplemente por terco. Muchas veces. No, pero es que lamentablemente eso es lo que nos diferencia, o eso es lo que diferencia a un buen emprendedor de uno que se queda a mitad de camino. La terquedad. Y lo has dicho muy bien. Lo podemos llamar resiliencia, lo podemos poner todos los términos cool y fancy que se te ocurran, pero al final es cabezonería. O sea, te lo digo claramente. Es que seas un cabezón y que aunque te haya dicho todo el mundo que no, que tú sigas a lo tuyo. Y esa perseverancia es la que hace que un proyecto termine en éxito. Si leemos todos los proyectos a nivel global, y me da igual de la índole del sector, que han tenido éxito, por detrás han tenido un cabezón o una cabezona que se ha puesto y ha dicho que voy a terminar esto. O sea, que aunque me digáis que no, aunque estemos sin dinero, ¿qué tal? Voy a terminarlo. Porque como Amazon ha habido 20 iniciativas. Solo que hubo una que terminó porque fue la que más rápido creció o la que más cabezonería le puso el señor Jeff Bezos o por muchos otros motivos. O Elon Musk con SpaceX, y pongo los ejemplos un poco más comunes que todos conocemos. Bueno, pues si tienes 3 intentos, has fracasado los 3, de todo el dinero que tienes, seguir con la compañía te exige que te lo gastes todo. Pues bueno, yo te digo que en aquel momento un muy poco porcentaje de la población hubiera optado por seguir, invertirlo todo, gastarlo todo y dar una cuarta chance, una cuarta oportunidad al proyecto, ¿no? Pues ese señor lo hizo y a día de hoy SpaceX es la empresa que todos conocemos y que está dando internet en todo el planeta. Pues eso es por cabezonería de un tipo, hablando claro. Porque fue un terco y porque fue un cabezón. Pero bueno, a mí me gusta llamarlo perseverancia, más que cabezonería. Sí, pero hay un tema, y ya es una pregunta que te hago a ti puntualmente, y es que sea este tipo de iniciativa o de proyecto el que tienes, que tiene un potencial muy bueno para la humanidad, transformador. Es decir, más que ser un proyecto de lo que sea, es decir, no sé, una página de internet de venta. No, este es un proyecto que tiene un potencial muy bueno para la humanidad. Eso también te impulsa a decir, sabes que estoy en algo que de verdad se necesita. No es solo porque yo lo quiero sacar adelante de mi proyecto, sino que esto tiene que funcionar. Desde que yo escuché de Nantec, yo dije, pero esto está maravilloso. Es decir, y buenísimo que algo así crezca, porque siento que está brindando una solución a un problema muy importante, muy real que tenemos en la sociedad. Eso también sirve como, pues mira, es que, y como no hay nadie más haciéndolo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de España, y ya esté tan avanzado como tú, si tú desistes, es como, ¿cuándo se volverá a retomar, no? Sí, no voy a desistir, lo prometo. Sí, sin duda el que tenga un componente de sostenibilidad o de hacer algo bueno te ayuda, impulsa. Sí, porque tienes un motivo. O sea, yo conozco mucha gente del mundo financiero que gana muchísimo dinero y muchas veces me dice, oye, quiero invertir en tu proyecto y tal porque quiero hacer algo que yo vea que tiene un impacto positivo. Dice, porque lo de ganar dinero ya lo llevo haciendo muchos años. Trabajo entre números, al final no me produce tampoco una satisfacción enorme, una cuenta de resultados, ¿no? O un Excel. Pero quiero hacer algo, por ejemplo, que sea sostenible o que sea bueno impacto para la sociedad. Entonces te das cuenta que no eres tú el raro al que la sostenibilidad le motiva, sino que, en cierto modo, a todas las personas nos motiva a hacer algo bueno para la sociedad. A ver, hablando claro, o sea, si eres una persona un poco con ciertos valores y cierta moralidad, pues te gustaría dejar algo mejor en el futuro para tus hijos que lo que has tenido, ¿no? O mejorar el planeta, o no reventarlo, por lo menos, no estropearlo más. Entonces, sin duda, el que sea un proyecto de sostenibilidad y que haga algo bueno para la sociedad es, motivacionalmente hablando, muy positivo. Claro, ayuda mucho, sí. Lo que acabas de mencionar es algo que nos hemos encontrado un montón y con amigos nuestros es como, pues mira, yo trabajo porque que tengo que pagar las cuentas, tengo un hijo o lo que sea,
Pero claro, no hay esa pasión adentro, no hay que estoy haciendo algo que vale la pena. Estoy dejando un mejor planeta futuro para mis hijos. No. Y hay un nivel de frustración, sobre todo cuando empiezas a entrar en una edad que te empiezas a cuestionar. Por ejemplo, yo tengo 40 años y a mí los 40 me golpearon por ahí. Como, ¿qué he hecho? ¿A dónde va esto? ¿Qué he hecho hasta ahora, no? Sí, pero uno cree que es como un cliché. Uno cree que es como... Y es real. A la gente nos pasa eso. Y las personas empiezan a preguntar y es... Pucha, lo que yo hago no... Entonces, porque el mismo Jorge nos decía, como que es que yo siento que estoy haciendo algo que vale la pena. Yo creo que así se aguanta mejor los golpes. Sí, la presión y todo, sí. Claro. Y cuando emprendes no te los vas a evitar. Claro, pero estás pensando... Pero esto es como un propósito ahí máximo que... Claro, y el estrés, porque estrés tenemos todos, pero si vos tenés un estrés, pero al fondo es algo que te apasiona y decís, esto no es solo por ganar plata, yo creo que incluso ayuda a... Yo no hago algo sostenible, esto es lo primero sostenible que estamos haciendo, que es darle voz a la sostenibilidad. Y me hace sentir bien conmigo mismo. La verdad. Es como alguna parte, pero a lo que voy es que siento que mucha gente cada vez más está yendo por ese lado. Como tus inversionistas, creo que el consumidor cada vez más va a ir cada vez más por ese lado. Cuando tu combustible ya tenga la suficiente comunicación y la gente entienda, mira, que al final sí es mejor, en algún momento la gente va a tener la opción de decir, o combustible es sostenible o no, y yo creo que va a ir por el sostenible, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo llevo en el emprendimiento ya unos cuantos años y antes, o cuando yo empecé, digamos, sí que es cierto que los fondos de inversión, sus métricas siempre eran el retorno de inversión, lo primero, evidentemente, pero ya empezaban a tener métricas de, bueno, la generación de empleo también nos importa, la diversidad también nos importa, cosas así. O sea, que el fondo invertía en empresas no solamente que fueran a ganar dinero, sino que tenía que tener cierto componente de mejorar las condiciones laborales o generar empleo, etcétera. Ahora, en los últimos 3-4 años, se está viendo mucho fondo de inversión que una de sus métricas fundamentales, o sea, una de las principales, junto con el retorno de inversión, insisto, es la generación de créditos de carbono o la reducción de emisiones de CO2. Cosa que es muy positiva, muy compleja de medir también, porque claro, nosotros cuando nos vienen a invertir un fondo de este tipo, nos mide de forma exhaustiva cuánto reducimos la huella de CO2 en algo que todavía está en desarrollo, entonces es complejo de definir, pero bueno, se sabe que mucho, no se sabe cuánto exactamente, pero mucho de mucho. Entonces, esto es tremendamente positivo. ¿Y esto por qué ocurre? Sencillamente porque el que está detrás del fondo, el inversor individual, que es la persona o la inversora, la persona que ha ganado mucho dinero y que lo está poniendo en un fondo de inversión para reinvertirlo, lo primero que dice es, vale, yo pongo mi dinero, pero este dinero se tiene que gastar en algo que reduzca el CO2 en la atmósfera. Y eso es maravilloso, sinceramente. O sea, me parece una iniciativa perfecta. No, es cero reprochable y es, creo que, una responsabilidad moral del individuo que la toma o que toma esa decisión de forma completamente individual, porque nadie le está forzando a decir, no, pon tu dinero en algo sostenible. No. La gente que tiene dinero quiere dinero, punto. Cuando quieres hacer una inversión, quieres más dinero para recibir por tu inversión y a poder ser, si no trabajo, mucho mejor, ¿no? Entonces, que esta gente que tiene dinero lo ponga de esta manera, con esta máxima de sí, pongo mi dinero para ganar dinero y lo que queráis, pero tiene que conllevar una reducción de huella de carbono en el medio ambiente, me parece fantástico. Y eso es un punto para la humanidad, te quiero decir. Eso es una medallita para colgarnos a todos y decir a todas, diciendo, hemos hecho algo bien. Porque la gente con más dinero ahora, por mucho que se les critique en todos lados, está haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es, bueno, de recalcar. Pues eso es esperanzador. Sí, no. Sí, porque, es decir, ¿cómo transformas si no es a través de la entidad productiva? Claro. Es como... Pues sí, totalmente. Claro. Es decir, y es que todo está yendo para allá. Eso es lo que nos hemos dado cuenta cada vez que hablamos aquí. No hay vuelta atrás. Y todo lo que sea sostenibilidad cada vez va a tener más fuerza. Es como lo que hablamos de la regulación. Si no son esas personas o esas instituciones regulatorias las que obligan a toda la industria a ser más sostenible, pues al final puede que llegue poco a poco, pero va a llegar mucho más tarde. Cuando nos obligamos a nosotros mismos es cuando hacemos algo como comunidad o como sociedad mucho más potente, yo creo. Y eso está llegando. O sea, eso también hay que, así como criticamos mucho lo mal que lo hacemos, cambio climático, lo que queramos y tal, esas cosas también hay que sacar a la luz que hoy también se están haciendo. Carlos, pareciera que
estamos como en el momento correcto. Es como la regulación parece que acompaña. Ya hay gente con dinero que a través de los fondos de capital donde pone su dinero dice, hey, yo quiero hacer una diferencia. Como que el dinero, la regulación, todo se empieza como a organizar en un punto para permitirle a iniciativas como Nantec poder dar el siguiente paso, poder dar el siguiente salto. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué sigue para ustedes? Es decir, que en el corto plazo, ¿qué sigue para Nantec? En el corto plazo, instalar plantas y conseguir dinero para ello, porque son caras. Lamentablemente esta tecnología es bastante costosa o intensiva en capital, vamos a decir. Y empezar a demostrar al mundo que esta tecnología funciona y que es válida para todas las plantas del mundo. Es decir, porque esto no es un proyecto para este país, ni para esta comunidad europea, ni para este continente. Es para instalarlo en todos los sitios. Entonces, lo primero que quiere demostrar este proyecto es que si somos capaces de instalar esto y de gestionar el residuo plástico de forma adecuada, el plástico dejará de ser un problema. Porque yo siempre digo lo mismo, el plástico no es el problema. El plástico nos ayuda a conservar los alimentos durante mucho más tiempo y a no tirarlos. El plástico en la industria de automoción hace que construyamos coches con mucho menos metal y por lo tanto ahorremos muchísima cantidad de agua. De igual manera hace que ahorremos muchísima cantidad de electricidad en la fabricación. Porque no nos olvidemos que el ser humano piensa mucho en los bienes consumibles de día a día, pero hay una industria por detrás que es la que soporta todo esto. Y esa industria consume cantidades ingentes de energía, de agua, de todo. Entonces el plástico es un gran aliado en ese sentido. El plástico nos hace ahorrar muchísimos recursos y mejorar muchísimo el medio ambiente. El residuo plástico es el problema. El problema es cuando ese plástico se utiliza y después se tira. Si somos capaces de cerrar ese círculo, de que simplemente en lugar de tirarlo hagamos algo con ello, el plástico es maravilloso, dejará de ser un problema. Entonces, insisto, el plástico no es el problema, el residuo plástico mal gestionado es lo que es un problema. Por lo tanto, esta iniciativa también pretende demostrar eso. Decir, vale, cuando consigamos hacer algo con el residuo plástico veréis, o veremos todos, que deja de ser un problema y es un gran aliado. Entonces, es un poco el espíritu también a corto plazo, a medio plazo si quieres. Y luego ya hablaríamos de nuevas iniciativas que tenemos para reciclar más cosas y demás. Pero bueno, yo creo que es a corto plazo por lo menos demostrar que todo esto tiene un ciclo que se puede cerrar y que se puede crear una economía circular, absolutamente circular, vamos a decir, y que va a ser un impacto positivo para la sociedad. Nada más. Eso que acaba de decir Carlos, me acaba de volar la cabeza. A mí también. Porque es como... Puta, o sea, de mi cabeza siempre ha estado puto plástico. Plástico puto malo, plástico. plástico malo, plástico Claro, malo. sí, sí. No, el plástico es bueno, tío. El plástico no es un problema. Si te vas a la industria de los años 60, los polímeros nacieron en los 50, ¿no? Con la baquelita, el teléfono y tal. Si te vas a aquella industria, vamos a ver, consumía cantidades ingentes de todo. Emitía cantidades de CO2 infumables, o sea... Y los gases, acordaos que siempre los gases malos son los que no se ven, ¿eh? No es la fábrica esa de la que ves una humareda blanca. Generalmente ese humo blanco es vapor de agua. El gas que es malo es el que no se ve. Entonces ese es... O sea, ahí estamos un poco mal acostumbrados o mal informados, yo creo. Entonces, aquella industria es la que realmente contaminaba a las puertas. La de ahora está bastante mejor. Y el plástico no es un problema. El plástico es un gran aliado, insisto. El plástico nos ayuda a reducir muchísimo el consumo de materias primas y de todo. De hecho, sí, es que no... O sea, si somos puristas a nivel del uso del plástico, es otra cosa, pero la fabricación de plástico y cómo se utiliza en la industria no tiene ningún aspecto negativo. Si se consigue eliminar su residuo, no es malo. Es como la nuclear. Si se hace... La energía nuclear es muy criticada, ¿no? Porque es... Bueno, por desconocimiento yo creo que es criticada principalmente, pero es peligrosa, ¿no? La nuclear tiene mucho peligro por el uranio y tal, y luego porque el residuo es radiactivo y tal. Bueno, eso es porque el residuo no se gestiona. Si tú coges una central nuclear, coges el uranio enriquecido, lo transformas en energía que no emite nada más que vapor de agua, porque esa es la energía más limpia que hay, nos guste o no, y luego transformas el residuo, que es el uranio empobrecido, en algo que tenga uso o en algo que se pueda controlar, eso es absolutamente cero contaminante. Eso es la energía más limpia que existe en el planeta. Y sin embargo, en la cabeza de las personas, tú hablas de poner una central nuclear aquí y se te echan al cuello, olvídate. Sí. O sea, pero olvídate, la gente lo odia. Aparte del desastre de Chernóbil, de Fukushima, de etcétera. Mala prensa. Mala prensa. Increíble. Y el ser humano trabaja a base de errores, pero es que esos errores era normal que se cometieran. ¿Hubo negligencias? Quizás sí. Te invito a que leas sobre los dos casos, porque, bueno, en uno fue un tsunami, no creo que hubo ningún tipo de negligencia. En el otro quizás sí. Pero si somos puristas con la nuclear, por ejemplo, también,
es una energía tremendamente limpia, te diría que la más limpia que hay en el planeta. Lo que hay que saber es cómo gestionar el residuo. Entonces, si se gestiona ese residuo, se acabó el problema. Y si se ponen las medidas de seguridad adecuadas. Pero con el plástico es un poco lo mismo. Si se gestiona el residuo plástico, se acabó el problema. No es un problema. Wow. El tema son los residuos, güey. El tema es el residuo, claro. No, Y ahí el tema es que entra la pongamos un solución. vertedero y que lo enterremos todo. Venga, se acaba el plástico de un solo uso, botella, tal, y luego, venga, todo al vertedero. Y ahí, nada, tapamos, hacemos un agujero y luego aquí no ha pasado nada, ¿no, tío? Eso no se puede. Claro, esa es la cagada. ¿Cómo se está gestionando después? Eso es un problema. Pero como el plástico, podemos hablar del lindane, podemos hablar del uranio empobrecido, de un montón de residuos. ¿Eh? O sea, es una conversación mucho más amplia que para tener aquí, pero insisto que el control del residuo y la gestión correcta del residuo es lo que hace que una tecnología sea positiva, economía circular, etc. Ahí está el core de la economía circular. O sea, aprender de economía circular te saca de la ignorancia, primero por un lado, o sea, de entender realmente cuál es el problema y a partir de ahí como gestionar todos los emprendimientos y todas las iniciativas a la gestión del problema real. Porque sí, o sea, mi cabeza siempre ha sido es El plástico, plástico. los microplásticos y tal. Bueno. Pues la verdad que hay que... Bastante. La verdad es que sí quedó ahí tic, 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 tic. Me alegra. Pero no, está buenísimo. Y la verdad, desde que empezamos a hablar y desde que conocí de Nantec fue como, wow, que me parece una iniciativa o empresa o como le quieras llamar, no sé cómo le llamas tú, empresa... Las dos cosas. Empresa, iniciativa. Empresa, iniciativa maravillosa, porque justo es eso, se está encargando un problema que no se está solucionando bien ahora. Y es lo que nos hemos encontrado. Que se consume, chao, y ahí está la cagada. De hecho, sí, el gran problema es qué se hace con ese residuo. Y aquí hay una solución. Porque justo hablaba con José que estábamos viendo el tema del plástico y esto y decíamos como que mira que lo único que nosotros hemos podido ver es el problema. Pero ¿qué tal si dónde habrá una solución para este problema? Una solución real. Y tú eres lo que más se acerca a esa solución real que decimos, mira, aquí está una solución de qué hacer con ese problema, con el desecho. Mira, antes ya de hacer el corte y darte las gracias y demás, yo tengo una pregunta desde la completa ignorancia para hacerte. Para eso estamos. ¿Podemos meter pelotas de tenis en ese reactor? Técnicamente no, porque tiene una parte textil importante. Claro, el puto fieltro. Si tuvieras el caucho, ¿va? No, sí, sí, claro. Pero el problema de esas pelotas es justo fieltro, que no se le puede quitar esa vaina. Porque es que está pegado con una porquería. A ver, también te voy a ser sincero, no las he probado. No he probado las pelotas de tenis en la máquina a ver cómo responden. Después dañamos la máquina. No, pero podría ser que el resultado no fuera malo del todo, no lo sé. No, olvídalo. La cosa es cuántas pelotas de tenis hay. Porque hay mucha gente que me dice, oye, tenemos este tipo de producto, ¿te lo podemos enviar? Y digo, sí, pero ¿cuántas toneladas tienes de este producto? Digo, porque yo trabajo con 25.000 toneladas anuales. Claro, yo trabajo con el residuo de una ciudad entera, con lo que genera una ciudad entera diariamente de plástico. Las pelotas de tenis, pues no sé cuántas. Se producen 400 millones al año y van creciendo. Solo en España hay 11 millones. ¿Cuánto pesa? 65 gramos. 56 gramos 56 gramos cada pelota. Saca la calculadora. Pero la cosa es que está terminando los vertederos. Y no hay chance, y eso no sirve para nada. Porque la gente juega al pádel o al tenis, 3 pelotitas, pierde presión en el partido y ya con una mínima pérdida de presión, la gente va, chao, ya no importa nada. Bueno, en mi barrio con una pelota tirábamos 4 años. Claro, es que es justo eso, es un tema por la moda. No, es que perdió presión, entonces no se juega tan bien. Vos no sos jugador profesional. Somos todos reutilizar André Agassi. Sí, ahora todo el mundo... Y eso que ese caprichito es un problema tremendo ahora. Pues mira, no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Esto lo he escuchado ya antes, pero la verdad no sabía la magnitud del problema. Pero bueno, miraremos. Me comprometo a un día meter unas cuantas pelotas de tenis a ver qué pasa y ver si se puede. Se me cagaste la máquina. 4 años de investigación. Ay, hombre. Bueno, Carlos, te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación a este espacio. De verdad, muchas gracias. Ha sido increíble la conversación. O sea, me has volado la cabeza, quedé con un montón de ideas y un montón de cosas ahí
increíbles y pues esperaría que nuestra audiencia pueda captar este mensaje y lo pueda entender de la misma manera o incluso, bueno, que salgan muchas cosas aquí. Pero de vuelta, como muchas gracias y de verdad, de corazón, te deseo muchísimo éxito. Que Nantec explote y que hayan plantas regadas por todo el mundo y que en unos años veamos esta marca, veamos tu logo, veamos que esto explotó y poder decir, puta, qué chimba, maravilla. Qué maravilla. Y que volvamos a este podcast y que lo contemos, claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros.